comienzo de esta dramática historia empieza en enero de 2013. Ryuichi Kihara, un patinador individual, le fue propuesta la posibilidad de cambiar a la categoría de parejas, ya que Japón necesitaba un equipo de parejas para el team event en las Olimpiadas. Japón siempre ha sido una potencia en el patinaje individual, tanto masculino como femenino. De ahí salieron estrellas como Daisuke Takahashi, Yuzuru Hanyu y Mao Asada. Pero había un terreno donde el país nunca había brillado: las disciplinas de parejas, es decir, parejas y danza sobre hielo. Para el team event, Japón contaba en danza sobre hielo con Kathy Reed y Chris Reed, y en parejas con Narumi Takahashi y Mervyn Tran. El problema es que esa pareja se disolvió. Mervyn Tran era ciudadano canadiense, y para poder competir en unas Olimpiadas por Japón, debía adquirir la nacionalidad japonesa. Y como Japón no permite la doble nacionalidad, eso significaba renunciar también a su nacionalidad canadiense. El propio Mervyn Tran lo resumió así: las Olimpiadas son geniales, y me encantaría ir, pero hay vida más allá de las Olimpiadas. Es una decisión que no puedo tomar a la ligera. Sin compañero, Narumi Takahashi pidió ayuda a la Federación Japonesa de Patinaje para encontrar uno nuevo. Entre los patinadores individuales que cumplían más o menos con los requisitos físicos, solo uno no se negó de inmediato a la idea de cambiarse a parejas: Ryuichi Kihara. Para él, esa decisión no fue nada fácil. En Japón, cambiarse a la categoría de parejas cargaba con un estigma. Yoshiko Kobayashi, miembro de la Federación Japonesa, lo explicaba así: en esa época, mucha gente decía que cambiarte a parejas significaba que habías fallado en el patinaje individual, y él realmente odiaba que pensaran eso de él. Al final lograron convencerlo con varios argumentos. Entrenar en parejas también lo fortalecería para su competencia individual, podría competir en ambas disciplinas a la vez, tendría la oportunidad única de ir a los Juegos Olímpicos de Sochi en el team event, y además alargaría su carrera como patinador, ya que el patinaje en parejas suele tener mayor longevidad competitiva. Así, en la primavera de 2013, Narumi Takahashi y Ryuichi Kihara comenzaron un entrenamiento express. Él partía prácticamente desde cero, mientras que ella ya tenía experiencia en parejas. Había ganado una medalla de bronce en el Campeonato Mundial junto a Mervyn Tran. Esa temporada compitieron en varios eventos. Quedaron 7º lugar en el Lombardia Trophy, 2013, 11º en el Nebel Horn Trophy, 8º en el Grand Prix NHK Trophy y 8º también en el Grand Prix Rostelecom Cup 2013. Llegaron las Olimpiadas de Sochi, en Rusia. En el team event terminaron 5º en el programa corto y 8º en la clasificación general, un resultado que le valió duras críticas a Kihara. En la competencia individual de parejas, el golpe fue aún mayor. Quedaron en el puesto 18 y ni siquiera lograron clasificar para el programa libre. Kihara lo describió con una frase que lo dice todo: me di cuenta de la gran brecha que nos separaba del resto del mundo. Al no conseguir los resultados esperados, la pareja decidió separarse al final de la temporada 2014 a 2015. Pero la historia de Kihara en parejas no terminó ahí. Tras la separación, formó equipo con Miu Sasaki, unión que se anunció oficialmente en junio de 2015. Estuvieron juntos 4 temporadas, hasta principios de abril de 2019. Su ruptura llegó después de una temporada complicada y de una conmoción cerebral que sufrió Kihara durante los entrenamientos, al recibir un golpe de codo mientras atrapaba a Miu en un twist. Juntos compitieron en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. En el team event, los resultados tampoco fueron los que Japón esperaba: 8º en el programa corto y 5º en el programa libre. En la competencia individual, terminaron 21º en el programa corto, sin clasificar para el programa libre. Aún así, el dúo de Miu Sasaki y Ryuichi Kihara dejó una huella imborrable. Su programa corto con la música del famoso anime Yuri on Ice les ganó la atención y el cariño del público internacional. Terminado el capítulo de Miu Sasaki y Ryuichi Kihara, llega el turno de contar cómo nació la historia entre Ryuichi Kihara y Riku Miura, la pareja que, años después, se coronaría campeona del mundo y campeona olímpica, y sin duda una de las historias más bonitas y dramáticas de todo el patinaje artístico.
Todo comienza en julio de 2019. En ese momento, el futuro de Ryuichi en este deporte era sencillamente incierto. Ya empezaba a pensar seriamente en el retiro. Trabajaba medio tiempo en una pista de patinaje de su ciudad, en la prefectura de Aichi, como personal de mantenimiento. Limpiaba y pulía el hielo, afilaba las cuchillas de los patines de los clientes, atendía el mostrador de alquiler. En entrevistas, Ryuichi ha contado que en ese momento pensaba que su carrera como patinador competitivo ya había terminado. Del otro lado, Riku Miura, 9 años menor que él, acababa de romper su sociedad con Shoya Ichihashi. Ella también buscaba un nuevo compañero. Riku había empezado a patinar desde muy pequeña, en 2006, en su ciudad natal, Takarazuka, Japón. Al principio se dedicó al individual, pero en 2015, con apenas 13 años, dio el salto a parejas junto a Shoya Ichihashi bajo la tutela del entrenador Takeshi Honda en Japón y el entrenador Bruno Marcotte, por lo que la pareja Asia viajaba por semanas a Canadá. Riku y Shoya fueron 3 veces campeones nacionales junior de Japón entre 2016 y 2018. Ganaron la Copa Mentor Toruń de 2017 en categoría junior y llegaron a competir en el segmento final de 3 campeonatos mundiales junior entre 2017 y 2019. Pero con el tiempo, la pareja llegó a un punto muerto. Sentían que su aprendizaje se había estancado y que simplemente no eran del todo compatibles. Fue entonces cuando la Federación Japonesa de Patinaje, con Yoshiko Kobayashi al frente y junto a Bruno Marcotte, organizó una prueba de parejas. Bruno pidió a Ryuichi que ayudara ese día. Necesitaban a alguien con experiencia en la disciplina. La prueba terminó y Ryuichi ya se dirigía a la puerta de salida, hasta que escuchó a Bruno gritarle: «Ryuichi, no te vayas, ponte los patines, todavía te necesito». Bruno le pidió que patinara con Riku. Más tarde confesaría que desde ese momento tuvo la corazonada de que harían buena pareja. Así que habló con su amigo y colega, el entrenador Takeshi Honda. «Me parece que Riku y Ryuichi harían buena pareja. Habla con Riku». Riku aceptó y Bruno salió corriendo a buscar a Ryuichi antes de que se fuera. ¿Se imaginan si no lo hubiera alcanzado? Quizás nunca habría existido Rikuryu. Riku y Ryuichi se calzaron los patines y salieron a la pista para una prueba técnica básica. Y lo que ocurrió ahí sorprendió a todos, a ellos mismos, a los entrenadores, a los directivos presentes. Desde el primer segundo en que se tomaron de las manos, sintieron una ligereza, una velocidad, que ninguno de los dos había experimentado antes con otro compañero. Ryuichi lo ha contado varias veces, cuando hicieron su primer twist simple. La sincronía y la caída fueron tan perfectas, tan fluidas, que se quedó completamente impactado. Riku, por su parte, recuerda haberse sentido muy segura con él. Fue el primer twist que se mantuvo tanto tiempo en el aire, y ella pensó, sorprendida: ¿todavía sigo en el aire? En palabras del propio Ryuichi, la primera vez que patiné con Riku, sentí como si me cayera un rayo. Y también, sus manos calzaban perfectamente con las mías. Sentí que era el destino. Después de esa primera prueba corta, hicieron una segunda de 1 hora completa. Y ahí quedó claro. Eran compatibles, pero todavía quedaban dudas. A Riku le preocupaba la diferencia de edad, y Ryuichi le parecía un atleta muy serio, casi intimidante. Por su parte, Ryuichi, que ya había competido con 2 parejas distintas y cargaba el cuerpo lleno de lesiones, se preguntaba si de verdad valía la pena seguir. Y ahí entra en escena una amiga en común, la patinadora de danza sobre hielo Misato Komatsuhara. Riku le contó sus dudas. «Me preocupa la diferencia de edad y la verdad, él es muy serio, me da un poco de miedo». En esa época, Ryuichi solía usar una mascarilla negra que le daba un aire todavía más intimidante. Pero Misato despejó sus temores. «Ryuichi es muy buena persona y un atleta muy responsable. No tendrás que preocuparte por eso, solo cumplir tu parte del trabajo. Además, es un chico muy divertido y gracioso. Ya lo verás cuando lo conozcas mejor». Fue entonces cuando Riku se decidió. «Entonces le voy a escribir y le voy a proponer que seamos pareja». Misato también habló con Ryuichi, que en ese momento estaba bastante desanimado. Le dijo: «No te rindas, tienes talento y creo que harías muy buena pareja con Riku. La conozco muy bien».
Ryuichi reconoce que, aunque todavía tenía dudas, algo había nacido en él desde que patinó con Riku por primera vez. Algo se encendió dentro de mí y ya no lo pude apagar. Así que cuando llegó el correo de Riku proponiéndole formar equipo, se puso muy feliz. En agosto de 2019, ambos se mudaron a Oakville, Ontario, para entrenar bajo la guía de Bruno Marcotte y su esposa, Megan Duhamel. Al comenzar su asociación, Ryuichi le hizo una promesa a Riku. Nunca te dejaré caer, y si caes, yo me convertiré en tu colchón sobre el hielo. No se lo dijo solo una vez, se lo repetía constantemente. Más adelante, en entrevistas, Miura confesaría lo mucho que esa promesa significó para ella. Antes de formar pareja con Ryuichi, había desarrollado un verdadero miedo a los levantamientos, después de sufrir varios accidentes con su compañero anterior. En una entrevista, poco después de formada la pareja, Riku lo explicó así. La sensación en los levantamientos es muy buena, me siento muy segura. Él siempre me repite, no dejaré que caigas. Me lo llegó a decir tantas veces que empecé a pensar, bueno, y si me caigo, tampoco sería tan grave, ¿no? Y se ríe al contarlo. Con apenas 3 meses de formada la pareja, llegó su debut internacional, el trofeo NHK, el 22 de noviembre de 2019. Terminaron en 5º lugar, un resultado increíble y su mejor marca personal hasta entonces. Un mes después, en diciembre de 2019, compitieron en el Campeonato Nacional de Japón, siendo la única pareja inscrita, y se coronaron campeones nacionales por primera vez. Pero en 2020 llegó la primera gran prueba para el equipo, la pandemia. Se cancelaron las competencias de ese año. No hubo campeonato mundial, pese a que la pareja ya estaba clasificada. Las pistas cerraron, las fronteras se cerraron, y Riku, que vivía con una familia anfitriona lejos de Japón, no podía regresar a casa. Empezó a caer en un pozo emocional. Pasaba los días encerrada en su habitación y más de una vez lloró frente a la entrada de la pista de patinaje. En una entrevista, la pareja reconoció que Riku lo pasó realmente mal en esa época. Extrañaba demasiado Japón, extrañaba mi casa, nunca había estado tanto tiempo separada de mi familia. Un día, llorando frente a la pista, Riku le dijo a Ryuichi, «Quiero volver a Japón». Y él respondió, «Yo también, pero seamos fuertes y aguantemos. Nuestro momento va a llegar, seguro». Cuando las restricciones empezaron a bajar, Ryuichi se dedicó a sacar a Riku de su habitación. La llevaba a paseos, a lagos, a montañas, a los sitios turísticos de la zona, cualquier cosa con tal de mejorar su ánimo. Sus entrenadores, Megan Duhamel y Bruno Marcotte, también los invitaban a comer a su casa y a jugar videojuegos, para que no se desanimaran. Ellos mismos lo han dicho, la pandemia fue durísima, pero, de alguna forma, terminó fortaleciendo su relación. Cuando por fin se reanudaron las competencias, debutaron en el Campeonato Mundial 2021, en Estocolmo. Ahí lograron un histórico 10º lugar y aseguraron el boleto olímpico para Japón. Después vino el ISU World Team Trophy, donde ganaron la medalla de bronce por equipos junto a Team Japan. Y a partir de ahí todo se aceleró. Autumn Classic International 2021 en Canadá, medalla de oro. Su primer gran triunfo internacional en la serie Challenger, Skate America 2021, ya en el Grand Prix. Hicieron historia con la medalla de plata. Trofeo NHK 2021, medalla de bronce. Con esos 2 podios consecutivos en el Grand Prix, se convirtieron en la primera pareja japonesa en 10 años en subir al podio en ese circuito y clasificaron a la final del Grand Prix. Una final que, lamentablemente, terminaría cancelada a última hora por la variante Omicron. Después de esa temporada, algo cambió en la forma en que Miura y Kihara se veían a sí mismos dentro del patinaje mundial. Antes de esos mundiales, ni siquiera tenían claro dónde estaban parados frente a las mejores parejas del planeta. Al terminar, entendieron algo nuevo. Un lugar en el podio olímpico ya no era un sueño lejano. Era una meta real, alcanzable. Con esa confianza construida paso a paso, Miura y Kihara llegaron a los Juegos Olímpicos de Pekín. Fueron pieza clave en la medalla de plata por equipos de Japón, y en la competencia individual lograron el mejor resultado histórico para una pareja japonesa, el 7º lugar. Fuera de las pistas, la relación entre ellos también seguía fortaleciéndose. En algún momento de 2021,
Ryuichi habló con los padres de Riku para que ella se mudara a su departamento. Riku se sentía muy aislada en casa de su familia anfitriona, y eso no ayudaba en nada a su estado de ánimo. Se instalaron como roomies en habitaciones separadas. En 2022 llegó un nuevo obstáculo. En julio de ese año, Riku sufrió una dislocación de hombro durante un espectáculo de hielo en Japón, lo que los obligó a parar los entrenamientos hasta mediados de septiembre. Y por la naturaleza misma de los lanzamientos en el patinaje de parejas, esa lesión se volvería recurrente, casi crónica, para Riku, repitiéndose varias veces con el paso de los años. La más reciente, en diciembre de 2025, justo antes del programa corto del Campeonato Nacional de Japón. A pesar de la lesión de Riku, el 2022 comenzó una nueva etapa dorada para Miura y Kihara, la temporada en la que se convertirían en leyendas de su deporte. Todo arrancó en el Grand Prix. Primero llegó el oro en Skate Canada International, luego el oro en el trofeo NHK, y con esos 2 triunfos consecutivos se aseguraron un boleto directo a la final del Grand Prix, en diciembre de 2022. Ahí, en Turín, hicieron historia. Se coronaron campeones tanto en el programa corto como en el libre, convirtiéndose en la primera pareja japonesa en ganar la final del Grand Prix. En febrero de 2023 llegó el título del Campeonato de los 4 continentes, y un mes después, en marzo de 2023, en Saitama, Japón, nada menos que en casa, llegó el momento que los metería para siempre en los libros de historia. Se coronaron campeones del mundo tras una temporada invicta, convirtiéndose en la primera pareja japonesa en ganar un título mundial. Con esos 3 títulos en una sola temporada, Grand Prix final, 4 continentes y mundial, Miura y Kihara habían completado su primer Grand Slam. El patinaje japonés nunca había visto algo así en la categoría de parejas. Pero el destino todavía los pondría a prueba una vez más. La temporada 2023-24 llegó marcada por el dolor. Kihara fue diagnosticado con espondilosis lumbar, una condición degenerativa de las vértebras, y tuvo que quedar fuera de acción durante la mayor parte de la temporada. La pareja se perdió toda la serie del Grand Prix. Se perdió también el Campeonato Nacional de Japón. Los títulos que tanto les había costado ganar, de pronto, quedaban en pausa. Las primeras semanas son duras, marcadas por el miedo a no recuperarse del todo. Pero poco a poco los entrenamientos mejoran y la ansiedad va quedando atrás. Mientras él se enfoca en tratamiento conservador antes de volver a competir, Miura también arrastra una lesión en el hombro de la temporada anterior. En ese proceso, la dinámica de la pareja cambia. Durante años había sido Kihara, mayor por 9 años, quien tiraba del equipo, pero ahora es ella quien lo sostiene con ánimo constante, repitiéndole que puede lograrlo. Cuando por fin regresaron, lo hicieron a las carreras, directo al Campeonato de los 4 continentes 2024 y al Campeonato Mundial 2024, ambos todavía en plena rehabilitación. Terminaron en plata en las 2 competencias, lejos todavía de la forma que los había hecho ganar 5 veces la temporada anterior. Además, en el Campeonato Mundial de 2024, Ryuichi se descompensó después del programa libre, necesitando ser hospitalizado, y la pareja a la ceremonia de entrega de medallas, el entrenador Bruno Marcotte explicaría la situación de su ausencia posteriormente en la rueda de prensa posterior al evento. A la salud de Ryuichi se le sumó un nuevo padecimiento: asma deportiva. En sus palabras, desde hace tiempo sentía que algo no andaba bien. Mis manos siempre se entumecían después de hacer el programa libre. Fue malo haberme descompensado durante los campeonatos mundiales, pero finalmente tengo un diagnóstico. Fue una temporada de resistencia más que de resultados, pero como en la pandemia, la adversidad terminó fortaleciendo su vínculo. Riku asumió, esta vez, el papel de sostener a Ryuichi. Con el cuerpo por fin recuperado, llegó la temporada 2024-25, y con ella, la reivindicación total. Volvieron al Grand Prix después de 2 años de ausencia y ganaron oro en Skate America. Le siguió una medalla de plata en el trofeo NHK, resultado suficiente para clasificar una vez más a la final del Grand Prix, donde terminaron con la plata. 2 semanas después, recuperaron el título nacional de Japón que no defendían desde 2019, y la temporada, lejos de frenar, siguió escalando. Oro en el Campeonato de los 4 continentes, 2025, en Seúl, con un programa corto impecable. Y después, el golpe más grande de todos.
Ganaron por segunda vez el título mundial, esta vez en Boston, cerrando una temporada perfecta. 8 competencias, segundo lugar o mejor en todas ellas, con marcas personales en el trofeo por equipos mundial. Quijara lo resumiría después con una frase que decía mucho de todo lo vivido. El título mundial que habían ganado ya no era una carga que arrastraban, sino algo que habían aprendido por fin a dejar atrás. Y así llegaron a Milano Cortina 2026, sus segundos Juegos Olímpicos, ya como campeones del mundo vigentes. Primero, el evento por equipos. Dominaron ambos programas con marcas personales, ayudando a Japón a colgarse la plata, igual que en Beijing 4 años antes. En la competencia individual, el drama volvió a aparecer. En el programa corto, la pesadilla se hizo realidad. Las manos de Ryuichi se resbalaron en plena elevación y Riku se deslizó de sus manos, un error que, según el entrenador Bruno Marcotte, jamás habían cometido ni en los entrenamientos. En el momento del error, no sabían qué había ocurrido. Al ver el video en cámara lenta, se reveló la verdad. El borde de la falda de Riku se había quedado atrapado entre las manos de Riku y Ryuichi, causando la pérdida del equilibrio en el levantamiento. El golpe técnico los dejó en un devastador quinto lugar, a 6,90 puntos del liderato. Al terminar, la desesperación era total. Quijara quedó destrozado, sintiendo que había arruinado el trabajo de toda una vida, y confesó que no había podido dejar de llorar, incluso durante el entrenamiento de esa misma mañana. El sueño del oro parecía muerto, pero al día siguiente, sobre el hielo, patinaron el programa libre de sus vidas. La mañana del programa libre, Ryuichi no había dormido. En la pista de práctica, fallaba en los saltos. El pánico lo estaba consumiendo, y aquí es donde la dinámica de la pareja cambió. Riku, quien siempre había sido guiada por su compañero mayor, entendió que era su turno de ser el pilar. 30 minutos antes de salir a competir, Riku se acercó a Ryuichi y le dijo las palabras que cambiaron la historia de los juegos. No quiero que patines pensando en el resultado o en ganar el oro. Hoy yo no patino por una medalla. Hoy patino por ti. Ryuichi, conmovido, le respondió. Entonces patinemos el uno por el otro. La presión desapareció. Solo quedaban ellos dos en el hielo. Lo que siguió en la pista fue pura magia. Con una sincronía perfecta, cada salto, cada elevación y cada lanzamiento salieron impecables, cargados de una narrativa y una confianza que conmovieron a los jueces. Rompieron su récord personal con 158,13 puntos en el programa libre, logrando la remontada más espectacular para coronarse campeones olímpicos. Con música de Gladiator se convirtieron así en los primeros medallistas japoneses de la historia en patinaje de parejas. Con ese oro olímpico, Miura y Quijara completaron algo que muy pocas parejas en la historia del patinaje han logrado: el Grand Slam de carrera completo, título mundial, título de los 4 continentes, final del Grand Prix y ahora el oro olímpico. Apenas unas semanas después del oro olímpico, en abril de 2026, la pareja sorprendió a todos con su retiro de la competencia. Pero dejaron muy claro que esto no era una despedida del hielo, era el comienzo de una nueva misión. En sus propias palabras, aseguraron que ahora tomarían nuevos desafíos para ayudar a que el patinaje de parejas ganara más reconocimiento en Japón. Quijara, en particular, expresó un deseo muy personal: que más patinadores se animaran a probar el patinaje de parejas, algo que consideraría verdaderamente especial. La pareja también fue franca sobre los obstáculos que enfrenta la disciplina en su país, señalando públicamente la falta de entornos de entrenamiento adecuados y de suficientes entrenadores especializados, y dejando entrever que, más adelante, ellos mismos podrían asumir ese papel formativo. Su primer paso llegó rápido. En mayo de 2026, hicieron su debut como profesionales en el show Blue Moon Ice, en Amagasaki, su prefectura natal de Hyogo. Gracias al efecto Rikuryu, el recinto se llenó por completo. 2.503 personas asistieron a verlos patinar por primera vez fuera de la competencia. Fue justo ahí, en ese mismo evento, donde soltaron la sorpresa que todos esperaban: producirían su propio espectáculo sobre hielo. The Destiny. Lo llamaron The Destiny. El nombre no fue casualidad. Miura explicó que en el patinaje de parejas y en la danza sobre hielo, encontrar a tu compañero es, en cierto modo, cuestión de destino, y por eso sintieron que la palabra tenía que estar en el título. The Destiny
Se presentará del 31 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Tokyo Tatsumi Ice Arena, con 4 funciones. Y no será un show cualquiera. Será, según sus propias palabras, el primer espectáculo sobre hielo en Japón centrado específicamente en el patinaje de parejas. Uno de los detalles que más les importó fue el tamaño de la pista. Kihara explicó que en shows anteriores el espacio reducido no permitía mostrar todo el potencial del patinaje de parejas y la danza sobre hielo. Por eso, en The Destiny, la pista tendrá casi el mismo tamaño que la de una competencia oficial, para que el público sienta la misma velocidad e intensidad que se vive en un torneo real. El elenco reunirá a algunas de las parejas más importantes del patinaje mundial, incluyendo a la dupla japonesa de danza sobre hielo conocida como Kanadai, Kana Muramoto y Daisuke Takahashi. Pero más allá del espectáculo, lo que Miura y Kihara buscan es algo más grande: sembrar una nueva generación. Miura lo resumió con sencillez, pidiendo que la gente que todavía no conoce el patinaje de parejas se anime a ir a verlo, porque muy pocas veces ha existido un show enfocado exclusivamente en esa disciplina. Kihara fue en la misma dirección, invitando incluso a quienes nunca han visto patinaje artístico en su vida a descubrir por primera vez de qué se trata el patinaje de parejas y la danza sobre hielo. Y sobre algo, ambos han sido categóricos: donde vaya uno, va el otro. Ya desde antes del retiro, Miura había dejado claro que jamás patinaría con alguien que no fuera Kihara. Si él se retiraba, ella se retiraba con él, sin excepciones. Y en su conferencia de prensa de despedida, la pareja fue todavía más lejos con sus planes a futuro. Reconocieron que hoy por hoy no cuentan con las licencias necesarias para entrenar de forma oficial, un proceso que, según Kihara, les tomará varios años más de estudio, pero adelantaron su verdadero sueño: abrir su propia academia, dedicada exclusivamente al patinaje de parejas, con el objetivo de formar ahí a la próxima generación de Rikuryu. En otras palabras, aunque colgaron los patines de competencia, Rikuryu no se disuelve, solo cambia de forma, y ellos mismos lo han dejado claro una y otra vez, con hechos y con palabras. Van a ser Rikuryu para siempre.